Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. El camino nuevo y vivo. Título general: Tu verdad cantaré, oh Santo de Israel. Lección 9. Sabio en sus designios. El texto clave lo encontramos en el Salmo 69, versículos 34 y 35. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sión. Hoy llegamos, queridos hermanos, a la lección número 9, donde encontramos que en el Salmo 69 el Señor tiene lecciones importantes para nosotros. El pueblo de Dios, en toda su historia, ha tenido el privilegio de cantar las verdades de Dios, y en la antigüedad el pueblo de Israel lo hacía por medio de los salmos, vivencias en plena comunión con Dios. Siervos que, inspirados por el Espíritu Santo, tuvieron la oportunidad de dar testimonio y dejar por escrito estos hermosos cantos para nosotros, con grandes lecciones sin duda alguna. En este día, al llegar al Salmo número 69, encontramos al siervo David, un siervo de Dios singular, que sin embargo sufría el precio de poder servir a su Dios. Y en este salmo había llegado a una situación donde, como lo marca el título del Salmo 69, dice un grito de angustia. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Un sufrimiento muy intenso. Él estaba cansado de llamar, su garganta estaba enronquecida y sus ojos desfallecieron. Y aunque la situación que vivía era apremiante, él podía saber que por amor del Señor sufría esa afrenta, por amor al trabajo que él hacía por su Dios, y como también lo marca aquí este salmo, por el celo de la casa de Jehová. Sin embargo, en medio de tales angustias, oraba a Jehová, en contraste con su comida y su bebida, que eran miel y vinagre, en otras palabras, un veneno para su cuerpo. Pero lo maravilloso era que detrás de todo esto, el afligido y miserable se compromete a alabar el nombre de Dios e invita a toda la creación a unirse a su canto. Y es que no se queda solamente en la experiencia humana, sino que trasciende a poder ser lo que conocemos hoy como un salmo mesiánico, como una profecía que se levantaba para que nos llevara a pensar en los sufrimientos de Cristo. Y al parecer, no solamente nos habla de aquello que sufrió nuestro Señor en la cruz, sino que en toda su vida. Desde su llegada en aquel pesebre, donde el Señor fue menospreciado, al crecer, donde vivía en una aldea, donde continuamente era ofendido, porque ni siquiera era reconocido como hijo legítimo. Seres miserables y hasta los seres encumbrados, dice que en ese tiempo se gozaban en burlarse del Señor. Por eso en nuestra lección encontramos en este salmo muchas expresiones que ciertamente las hizo David, pero que el Espíritu Santo las toma y las eleva a una revelación mayor.
y las utiliza para mostrarnos los sufrimientos del siervo perfecto, que habla de su infancia y juventud, de lo cual no hay ninguna referencia, solo lo que cita el doctor Lucas cuando habla acerca de los sucesos cuando el Señor tenía 12 años. El Salmo contempla días oscuros en Nazaret y sus horas oscuras en la cruz. Es como oír el sollozo del corazón de un niño pequeño, o quizás de un adolescente, o tal vez un joven, y de ahí nos lleva a la cruz. Durante esas 3 horas que el Señor permaneció en la cruz, se convirtió en el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Allí Dios lo trató como al pecado mismo, y sin embargo, todo lo que él sufrió no representaba ningún valor salvador para nosotros hasta que llegara a la cruz y diera su vida en nuestro lugar. Y maravillosamente encontramos expresiones que el Señor Jesús pronunció o también experiencias que vivió en su vida en esta tierra. Vemos en Lucas 12:50 que habla de un bautismo que decía el Señor: tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Un sufrimiento que lo hizo vivir en la angustia toda su vida, porque ya vemos que fue menospreciado desde que llegó hasta el último momento en que murió en la cruz. También encontramos en Mateo 12:46, que era como un extraño con sus hermanos. Y Juan en 1:12 lo cita claramente cuando dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Si no fuera con la comunión que él gozaba de su Padre, nuestro Señor hubiera sido un ser solitario, ya que la Escritura marca claramente que ni aun sus hermanos creyeron en él. Y al igual que el salmista, cuántas veces en su vida clamó al Señor. Sabemos que el Señor se levantaba muy de mañana, siendo muy oscuro, y se iba a un lugar apartado, alejado, y allí oraba. Sin duda alguna, era parte del clamor que el Señor vivió en su vida. ¿Qué decir del huerto de Getsemaní, cuando decía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya? Y su calamidad no quedaba ahí, sino que él estaba rodeado en presencia de aquellos enemigos. Pero lo más triste que vivió él en esos momentos fue la ausencia de sus amigos. Ya sabemos que uno lo negó, que otro lo traicionó, y que en los momentos más difíciles el Señor se quedó solo. Y efectivamente, aquí podemos contemplar al varón de dolores. Y en cada versículo encontramos, versículo 4, que vino a ser nuestro sustituto, cuando decía: he de pagar lo que no robé. Versículo 8, no le recibieron, como ya decíamos en Juan 1:12. Los denuestos cayeron sobre él. Él fue el ofendido, aunque no cometió pecado. Por nuestro pecado todo cayó sobre él. Padeció burlas, escarnios, desprecios, y al final le dieron a beber vinagre. Y ahí queda este testimonio de David para la humanidad, marcando claramente cómo el Salvador sufriría por nosotros, y lo sufrió. David lo pudo ver hacia el futuro, pero nosotros lo hemos experimentado en el presente, porque ni siquiera es pasado, sino es algo que podemos vivir a través de la revelación del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios. Y al pensar que este salmo hace alusión a los mortales, nos daba ahí, por ejemplo, por lo menos 3 clases de mortales. Sin embargo, cuando Dios nos ve a cada uno de manera singular, porque cada caso es diferente.
Aquí veíamos aquellos que confiaban en Dios, aquellos que sentían celo por la casa de Dios y también los oprimidos. Y a través de la historia de nuestra vida hemos vivido diferentes experiencias, sobre todo aquellos que no conocimos del Señor, que como decía un niño de la escuela dominical, que no nacimos en una cuna cristiana, sino que tuvimos que vivir en este mundo muchos años sin conocer al Señor. Pero cuando el Señor llega y se muestra a nosotros en su sufrimiento, podemos conocerle y creer en Él y vivir ahora una vida diferente, una vida con propósito. Por eso el Señor es sabio en sus designios, porque Él sabe el tiempo y el momento en que el Señor pueda llegar a nuestra vida y cambiarnos. Y también marca claramente cómo el Señor de la humillación fue llevado a la exaltación, cómo el Señor tuvo que sufrir para poder ser puesto en alto. Y en Filipenses capítulo 2 conocemos de esta experiencia que el apóstol Pablo dejaba marcada acerca de la humillación y la exaltación del Señor Jesucristo, donde contemplamos el sentir de Cristo y cómo fue humillado y al final fue exaltado. Muchas veces nosotros nos quejamos que sufrimos, que vivimos cosas que no podemos soportar y hasta llegamos a pensar que Dios es injusto. Pero nunca el sufrimiento del hombre se ha comparado con el sufrimiento del Hijo de Dios. Nosotros, como lo diría el ladrón de la cruz, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal ha hecho. Ciertamente nosotros sufrimos como consecuencia de nuestras obras, del pecado en que hemos vivido, realizado, disfrutado y abiertamente en rebeldía contra Dios. Sin embargo, aquí el Señor sufre porque toma nuestro lugar y son depositados sobre Él toda esa cantidad de pecados que hemos cometido. Como el siervo justo, santo, inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, podía vivir y llevar sobre su cuerpo todo lo que nosotros habíamos realizado. Y todo esto el salmista, de manera, por así decirlo, profética, lo vivía. Y quizás tenía cierto conocimiento y cierta mirada profética para poder ver más allá. Si el salmista tuvo esta experiencia y pudo llegar a esta conclusión y vivir una vida tal que agradara a Dios, en nuestros casos, en nuestra vida que vivimos actualmente, ¿cómo podemos responder ante esta visión, ante esta revelación que el Señor Jesucristo ha hecho a nuestra vida? Hoy, nuestra visión es más completa. La revelación se ha manifestado a nosotros plenamente. Y si el salmista vivió estas circunstancias y pudo dar su vida por amor del nombre de su Dios y por el celo de su casa, ¿qué espera Dios de nosotros? Sin duda alguna, que caigamos a sus pies, adorar y bendecir su santo nombre, y al igual que la expresión del salmista al final, invitar a través de nuestra vida, invitar a otras personas a conocer, a adorar y sobre todo, como decía aquí, a alabar a Dios por la redención, a que alaben los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá y habitarán allí y la poseerán. Bendita promesa que el Señor hace, cual se la hizo al pueblo de Dios, en aquel tiempo nos la ha hecho a nosotros. Y hoy sabemos que hay una morada especial para nosotros que Él está preparando. Y esto es
maravilloso para nuestra vida. El día de hoy, al llegar al pensamiento final, encontramos que al conocer los sufrimientos de mi Salvador, que fueron anunciados repetidas veces, su amor ha de ser mi motivación para serle fiel. Dios quiere que cada uno de sus hijos, de sus siervos, le sea fiel en todo tiempo, en toda circunstancia de su vida, en todo lo que viva, en lo que pase y en lo que no pase, a pesar de todo y a pesar de nada. Que al recordar y ver lo que el Señor ha sufrido por nosotros, nos lleve a poder caer a sus pies y rendirle la plena adoración que solamente Él merece, y poder vivir una vida fiel que Él espera, para que al final Él pueda expresar: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado, Señor, de volver a recordar todo aquello que sufrió nuestro Salvador bendito. Y al recordar las preguntas: ¿por qué del cielo has de venir? ¿Por qué en cruz morir? Caemos, Señor, a tus pies y pedimos que nos hagas comprender por qué, Señor, por qué allí. Y al entender un poquito de lo mucho que tú sufriste, Señor, te pedimos que nos des la oportunidad de vivir a tus pies y de marcar la diferencia en nuestra vida, en el antes y el después, y que la fidelidad sea el testimonio que nos acompañe todos los días de nuestra vida al caminar juntos. Porque si así fue en el pasado con tus siervos, así puede ser con nosotros en la actualidad, y así podemos vivir una vida diferente. Te pedimos esto, lo rogamos como un compromiso delante de ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.